Amados hermanos, pero si Jesucristo lo pudo hacer, nosotros también podemos hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amados, ser un celote, ¿sabe qué? Es una invitación para algo radical. Es para morir por una causa. Es para morir por algo mayor. Es a no contentarnos con lo que nos dicen los clichés cristianos evangélicos que dicen que solo tenemos que alcanzar el poder, la bendición, la prosperidad. Yo creo que Dios nos llama a algo más grande que eso. Yo creo que Dios nos está llamando a un paso mayor. Y cuando una iglesia está pasando por luchas, una iglesia está pasando por pruebas, es porque Dios lo está llamando a dar ese paso mayor y para que nosotros podamos encontrar y llegar a vivir ese anhelado avivamiento que con Pastor Daniel venimos orando tantos años atrás. Allá en La Hermosa ya veníamos orando y con el Pastor Rolly también venimos haciéndolo ahora. Se inició en las oraciones que empezamos de los 40 días de oración con la iglesia madre allá en Brasil. Entonces, hermanos, ya se han dado los primeros pasos, pero todavía estamos todavía tomando lechecita. Tenemos que ir a comer más el alimento sólido de la palabra y tener el convencimiento que Dios nos ha llamado para cosas grandes. No a un consumismo cristiano, hermano. La exigencia de pensar en grande cede a los pequeños comienzos. Entonces entender que la vocación vale mucho más que la ocupación, por ejemplo. La ocupación, hay muchos que están ocupados en un ministerio y piensan que ya patearon la luna. Y no, hermano, Dios nos está llamando a que nosotros reflexionemos, a mirar el éxito de otra manera. El éxito como fue y como lo vemos, por ejemplo, de morir, como lo hizo Jesús. Como un criminal, él fue asesinado prácticamente, pero él dio su vida por una causa mayor. Amados hermanos, quiero decirle que también todos nosotros estamos llamados y vemos hoy en día cuántos cristianos morir como están muriendo allá esos cristianos que de 5 meses, de 6 meses, de 1 año de haber hecho su decisión por Cristo y están muriendo degollados por los machetes de ISIS, por las cortaplumas, por los cuchillos de ISIS, por los bayonetas, por los revólveres, por los fusiles de ISIS. Eso es realmente no negar a Jesucristo. Eso es realmente, admiro y vengo orando y le pido que usted sume su oración por aquellos que están pasando por esas luchas tan graves. Debemos salir de la vida de la normalidad, entonces, y del formato de que muchas veces nos lleva a la religiosidad para quedarnos en un statu quo, sin poder movernos y estar ahí un poco expectantes, simplemente sin dar pasos mayores. Dios está llamando a la iglesia a un nuevo mover, hermanos, a un nuevo tiempo. Y entonces quiero hacerte 2 preguntas que ya la hice en el tiempo que tuvimos de la vigilia, pero siento de hacerla también a la iglesia acá. 2 preguntas. Si las fuerzas malignas, escuche bien, del universo hiciesen una estrategia para destruir, para paralizar las fuerzas, vamos a decir, más potentes de la tierra, ¿a quién cree usted que las fuerzas del enemigo, los demonios, Satanás, paralizarían? ¿A quién cree usted? ¿Alguien se atreve a decir? A usted, al creyente. Porque usted tiene la investidura de realeza, usted tiene la investidura de poder para vencer a esta fuerza maligna. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, ellos siempre Satanás va a querer paralizarte, va a querer impedir que tú crezcas en la fe, que tú desarrolles aquellos sueños de Dios, que Dios ha establecido para ensanchar sus estacas y el nombre de Jesucristo pueda brillar en cada rincón de nuestra comunidad, de nuestra ciudad, de nuestro país.
Amados hermanos, eso haría Satanás. ¿Por qué? Porque también somos la niña de los ojos de Dios. Somos especial tesoro. Y todos recibimos un favor sobrenatural, una herencia sobrenatural cuando usted hizo su decisión de ser llamado hijo de Dios. ¿Cuántos son llamados hijos de Dios aquí? Diga amén. Levante su mano. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Entonces, hermano, usted es un hijo de Dios. Usted forma parte del linaje escogido de Dios. Usted forma parte del pueblo, nación santa. Usted forma parte de reyes y príncipes y sacerdotes de Dios. No se olvide jamás esto. No se olvide jamás esto cuando venga Satanás a querer hacerte jocha, a querer hacerte daño a tu familia, a ti, de una, de otra manera. Usted tiene la autoridad, la iglesia tiene la autoridad. Dios le ha puesto toda la autoridad a la iglesia. Si usted no me cree, vamos allá a Efesios. Efesios, ahí habla claramente, Efesios capítulo 1, vamos a buscarlo. Me interesa que usted sea consciente de este pasaje. Y dice, Efesios capítulo 1 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Capítulo 18, de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas en gloria de su herencia en los santos. 19, cuál es la supereminente grandeza de su poder, para que nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y ahora preste atención, versículo 22, si me pueden ayudar allá para que puedan leer. Y sometió todas las cosas bajo los pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Es la iglesia que tiene el poder sobre todas las cosas, sobre este mundo. Y dice que Satanás quiere venir a querernos amilanar, hacernos sentir que no somos nada. Y saben, pero muchas veces nos quiere hacer sentir que somos mucha cosa, más bien cuando no somos nada. Esa es la segunda pregunta. La segunda pregunta que quiero hacerle: ¿sabe usted cómo esas fuerzas malignas, escuche bien, buscan impedir de que usted pueda cumplir su destino? ¿Sabe cómo esas fuerzas del enemigo, de Satanás, quieren impedir que usted cumpla su propósito? Y es muy simple. Haciéndoles creer a usted que ya con asumir un ministerio, asumir un, no sé, algún servicio en la iglesia, hemos ganado todo, hemos hecho todo. ¿Y sabe qué? Muchas veces no hemos hecho nada. Porque ¿sabe qué? Hemos venido haciéndolo de una manera religiosa. Religiosa. Dios no quiere eso. Yo siempre lo digo, Dios no busca primero trabajadores, Él busca adoradores. Porque de hecho los verdaderos trabajadores primero son forjados como adoradores. Una vez que entienden que tienen un Padre, que forman parte de una familia, de una realeza, nunca más ellos van a caminar simplemente para servir al Señor en carne, sino van a servir en el Espíritu, porque entienden cuál es el propósito al cual fueron llamados. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amados, usted puede ahora mismo, sin darse cuenta, estar practicando una forma de religión destituida de poder. Algunos van a sentir una musiquita por ahí o alguna cosa que le está diciendo, creo que por ahí yo estoy en este camino y no me estoy dando cuenta.
Por ahí es que yo tengo que escuchar esta melodía desafiante. Y esta melodía que yo estoy hablando, hermano, provoca a un tipo de rebeldía de no quedarnos en la normalidad, sino para salir adelante de una manera diferente. Entonces, es un sentimiento en lo profundo de su ser que de alguna manera susurra: usted no fue creado para vivir esa vida de tedio, de normalidad, de tranquilidad. Sí vivimos y anhelamos tener una vida de paz, de gozo en el Señor, pero Dios quiere usarte, quiere usar todo tu potencial, hermano. Quiere usar todas tus armas, las armas poderosas, los talentos que Dios te ha dado con sus armas. Hermano, no hay nada que no podamos conseguir. Amados hermanos, tenemos un llamado para un camino singular, es un camino diferente. Es el camino de aquellos que desafían a todo lo normal. Dios está llamando a una generación de celotes que entiendan, que están dispuestos a dar la vida si es necesario por esa causa, la causa de Cristo para siempre. Entonces, amados, tenemos que nosotros entender esto, pero esto es una cosa que está en la mente. Entonces, usted muchas veces hace parte de este equipo de celotes que Dios ha levantado para desafiar esta normalidad, pero no entendemos cuál es el tema en nuestra mente. Entonces, aquí, si todos nos recordamos, ahí está Mandela, Nelson Mandela. Él fue un activista sudafricano que pasó 2/3 partes de su vida en una prisión por todos sus ideales libertarios. Usted sabe que allá en Sudáfrica había el apartheid, donde los negros no podían entrar al restaurante de los blancos, ni siquiera a las escuelas de los blancos. Y Nelson Mandela se levanta con una bandera de libertad, como un celote se levanta en su país para buscar la liberación. Y él estuvo confinado en la isla Robben, allá en Sudáfrica. ¿Y sabe qué lo hacían hacer? A él y a todos los que estaban presos, para que tengan una actividad física ahí en la cárcel, hacían cavar un pozo lleno de cascotes que tenían ahí y les ordenaban que todo ese cascote lo trasladaran a otro lugar más alejado de la prisión, de la isla Robben. Era un trabajo arduo y después, una vez ellos trasladaban todo, después que terminaban le decían: bueno, ahora vuelvan a llevarlo a su lugar inicial. Y así los hacían hacer, y otra vez para acá. Era un trabajo inútil. Muchos dicen que enloquecían en este trabajo. Pero Nelson Mandela, escuche bien, que había sido formado por misioneros metodistas que le habían inculcado una llama libertaria en su corazón. Al compartirle la palabra de Dios, él esa palabra de Dios fue evolucionando, fue levantando, fue creciendo, y como algo que va a entrar en evolución, entonces de pronto empezó a crecer en su corazón y él empezó a compartir y a crear un instituto, una escuela en la misma cárcel, donde él llevó adelante toda una serie de enseñanzas. Y estudió a Gandhi, estudió también a los grandes poetas del contemporáneo, a Shakespeare, e inclusive a los grandes pensadores, vamos a decir, de Sudáfrica, y grandes hombres que tenían una mente libertaria. Y todo eso, entonces, él lo transformó en una energía tremendamente revolucionaria, que fue lo que levantó la llama para que posteriormente pueda Sudáfrica ser una nación libre. ¿Cuántos dicen amén? Pero él tenía esa pasión libertaria. Él se enamoró de la palabra cuando decía: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre.
Dice, por ejemplo, un pensador, Aníbal Grupa, dice, las mentes que están al margen no son mentes marginales. Entonces, lo que yo quiero que usted entienda en esta noche es tu mente. ¿Dónde? ¿Qué es lo que tú piensas? Porque como está tu mente, hermano, es como realmente va a ser tu destino. Alguien decía por ahí, cuida tus pensamientos, porque tus pensamientos se convierten en actos. Cuida tus actos, porque tus actos se convierten ¿en qué? Se convierten en tu día a día, se convierten en tu carácter. Cuida tu carácter porque él se convierte en tu destino. Entonces tenemos que cuidar nuestros pensamientos. Nosotros, si conocemos la palabra de Dios, tenemos que creer que Dios está con nosotros. Entonces, Charles Wesley, el fundador del metodismo, decía algo que me viene ahorita a la mente, y que él decía, los cristianos todos creen en la palabra, pero por alguna razón muchas veces no se ejecuta ni se cristaliza la palabra con ellos. Ellos creen que la palabra es la verdad, pero no se ejecuta. Y hay muchos que piensan que Dios hace milagros, que es capaz de resucitar a los muertos, que es capaz de levantar a los enfermos, pero que por alguna razón no se cristaliza, no se ejecuta en nosotros. Entonces, hermanos, tenemos que salir de ese nivel de cristianismo para subir a un nivel que es realmente donde nosotros debemos creer que Dios va a ejecutar todo lo que su palabra lo dice. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, quiero decirle con esto que la mente, y hablando de Mandela, era todo un laboratorio, que es caldo de cultivo que se cambió y transformó esa. Y ahí fue que nació ese movimiento que después él empezó a entender una cosa que fue clave para todo. Él entendió el perdón. El perdón lo conoció en la palabra de Dios y él entendió que si él perdonaba a todos los que lo habían encarcelado durante tantos años en la cárcel, y él los perdonaba y él podría convivir con ellos cuando todos decían que no, él dio una batalla tan grande y consolidó la unidad de Sudáfrica entre negros y blancos y mulatos y todo, porque la palabra de Dios, porque las enseñanzas bíblicas a través de esos ejemplos maravillosos, por ejemplo de José y del perdón, él pudo perdonar a sus enemigos. Entonces, amados hermanos, todo está en nuestra mente. Entonces yo quiero que usted piense en esto. Somos personas por medio de otras personas, decía él también. Entonces, Jesucristo, si nosotros asumimos las enseñanzas de Jesucristo, decía él, nos convertiremos en la fe que él tiene. Gandhi decía algo que muchas veces nos hace pensar que no asumimos nuestro cristianismo muchas veces. Cristo dice, los cristianos tienen un buen Cristo, pero no siempre el Cristo tiene buenos cristianos. Entonces, hermano, creo que está llegando el tiempo en nuestra iglesia que tenemos que asumir un nuevo reto y acciones y actitudes que surjan de convicciones. ¿Qué es lo que hace, con esto termino, un atleta de élite? Con esto y 5 puntitos más que muy rápido lo voy a compartir. Un atleta de élite bloquea con serenidad su mente y se concentra y no escucha las voces que están a su alrededor, los ruidos, y se concentra en lo que va a hacer. ¿Y sabe qué? Y alcanza, dice que entra en un estado de alfa, es un espacio protegido de concentración mental. Entonces, amados hermanos, eso es lo que tenemos que decir. El apóstol Pablo lo decía de otra manera en Romanos capítulo 12. Él decía, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No os conforméis a este siglo. Y mire, y aquí dice, y transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Diga conmigo, entendimiento.
El entendimiento es clave, hermano. Si usted no entiende que forma parte de la realeza, usted no se va a atrever a nada. Usted si no sabe que usted tiene un Padre poderoso, usted no se va a atrever a nada. Si usted no sabe que Cristo venció y nos dio la victoria en todas las cosas, usted no se va a atrever a pedir nada. Entonces, ¿qué hacer para cambiar nuestra mente? ¿Qué hacer para nosotros asumir nuestro llamado a la realeza? Entonces, amados hermanos, yo escribí 5 cosas muy rápidas que se las comparto, ya se las dije en parte. Aparte tiempo de intimidad con su Rey, aparte tiempo de intimidad con su Dios, aparte tiempo. Y usted va a ver que usted se va a fortalecer en Él. Segundo aspecto, lea y escudriñe la palabra de Dios que le va a dar sabiduría, porque la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Lea la palabra. Tercer aspecto, hermano, entienda, una vez más se lo digo, y por favor anótelo, el ayuno y la oración no son opcionales para el cristiano. No es opcional. Usted tiene que asumir. Si usted quiere ser vencedor, su lucha es una lucha fuerte. Tenemos enemigo poderoso. Claro que es más poderoso Cristo, pero ¿sabe qué? Si usted no se agarra de las armas del ayuno y la oración, hermano, no vamos a prosperar. Entonces tenemos que asumir nuestras armas, intimidad con Dios, oración, ayuno, adoración, entender eso, hermano. Cuarto aspecto, poner en práctica, y esto sí que es importante, algo que también fue un rema para mi vida, que yo lo tomaba muy ligeramente, ¿sabe qué? La oración puesta de acuerdo. La oración puesta de acuerdo cuando nosotros nos dice la palabra que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo, en la tierra. Entonces, hermano, tenemos que ser conscientes de eso. Por eso la palabra lo dice así. Otra vez os digo, Mateo 18, 19, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo, dice, acá en la tierra sobre cualquier cosa y pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La oración puesta de acuerdo, hermano, tiene poder. Únase a otros hermanos a orar, únase con su esposa, únase con sus hijos, estén juntos orando y usted va a ver el poder de Dios manifestándose en su familia, en su casa. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, aparte tiempo donde unido a otros hermanos empiece a adorar al Señor como en los cultos de adoración. ¿Sabe por qué? Por algo muy simple y contundente. La palabra de Dios nos dice que usted y yo fuimos creados para adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted fue creado para adorar a Dios. ¿Cuántos sabían esto? Levante la mano los que sabían. Ahora, ¿cuántos no sabían que usted fue creado para adorar a Dios? Levante la mano, no tenga vergüenza. Hay algunas personas que sí, levantaron. Y hermano, ¿sabe qué? La palabra de Dios nos dice en Salmo 113, alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta que se pone el sol, desde el nacimiento del sol hasta que se pone el sol, tenemos que alabar a Dios en el trabajo, en el camino al trabajo, en nuestro lugar donde estemos haciendo un servicio, en la iglesia, en nuestra casa. La ama de casa haciendo las labores de casa. Hermano, y otro pasaje, Isaías 43, 21, si lo pueden poner por favor. Isaías 43, 21 dice, este pueblo he creado para mí. ¿Y qué más dice? A ver, léanlo fuerte, hermano, esto. Mis